hacia la conciencia del hombre. Un programa producido y conducido por Jaime Figueroa Unzueta. Buenas tardes. En el programa de hoy conversaremos acerca del mito y las mitologías. Para estos efectos hemos invitado a un hombre polémico, ex embajador, escritor, don Miguel Serrano, con quien tendremos el gusto de conversar acerca de este interesante tema. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes. Como decía, nos interesa hoy día conversar acerca del mito. A veces aparece esto como algo muy intelectual, lejano a nosotros. ¿Podría indicarnos qué es una mitología? ¿Qué es un mito? Un tema difícil de poder explicar simplemente, pero vamos a intentarlo, que salga esto como una creación espontánea, esta conversación entre los dos. Mito, fijemos un diapasón, una nota. Otto Rahn, el escritor alemán, Otto Rahn, definía el mito como la poesía del universo, del cosmos, no como una poesía producto de los hombres. Es decir, algo que al hombre le llega desde muy lejos, desde fuera, y lo posee. Una interpretación bastante parecida a la que Platón daba de las ideas y del arquetipo. En este caso, el mito nos llegaría como algo desde afuera, de lo más hondo y profundo de un universo redondo y cerrado. O sea, no sería algo entonces social, cultural, pero sí proviene del hombre o es extrahumano. En este caso, absolutamente extrahumano. Por supuesto que hay otras interpretaciones. Yo recuerdo una conversación mía, casi de un día entero, con el profesor e historiador inglés Arnold Toynbee, en la India. Él, curiosamente, me preguntaba a mí, me decía, ¿qué es el arquetipo? Porque podríamos fijar el mito como una poesía lejana y universal que se representa en forma arquetípica y repetitiva. Por ejemplo, para Mircíades Elíades, el mito era recurrente, se repetía dentro de un eterno retorno, era siempre el mismo, como decir beber el mismo vino en distintas odres. Ahora, el profesor Toynbee me preguntaba, ¿qué es este arquetipo para el profesor Jung? ¿Es el arquetipo platónico? O sea, esto que estamos hablando, algo que nos llega desde fuera, o es un producto del hombre, de lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, y que también se reproduce más o menos siempre igual, aunque Jung hacía una pequeña diferencia, no una pequeña, una profunda diferencia entre dos inconscientes colectivos, curiosamente. Esto lo decía Jung. El inconsciente colectivo ario para él y el inconsciente colectivo semita. ¿Cuál era la diferencia que él encontraba entre estos dos inconscientes colectivos? Uno, el inconsciente colectivo, comencemos con el semita, que se había agotado en la relación con sus propios arquetipos. Y por lo tanto ya carecía de esa frescura espontánea, de esa frescura creativa, por así decir, y se había transformado en algo puramente racional o racionalista. Al revés, el inconsciente ario, y él ponía a los germanos en esto, era un inconsciente más nuevo en el sentido de que nunca había podido realizar históricamente
sus propios arquetipos. Siempre había sido interrumpido en este proceso histórico y por lo tanto estaba siempre nuevo y lleno de entusiasmo. Curiosamente, y aquí voy a referirme a algo reciente y casi diría personal. Acaba de aparecer un número de la revista Reseña donde se hacen 2 entrevistas, una a Golloy Teitelboim y la otra a mí. Estas entrevistas yo diría que son la expresión más exacta de lo que Jung decía. Es decir, en Golloy Teitelboim se puede ver al racionalista absoluto, que no cree que pueda existir algo más allá de esta vida. Todo se acaba aquí porque 2 más 2 son 4. La razón, todo pertenece a la naturaleza. Y a la otra es la entrevista mía, en la cual es todo lo contrario. Yo soy un prisionero del mito, por así decir, todavía. Pero usted plantea que existe entonces un inconsciente colectivo sectorizado dentro de la humanidad. Cuando se habla de inconsciente colectivo, ¿no se refiere más bien a un inconsciente que afecta a toda la humanidad por parejo? Es decir, los arquetipos, según estoy refiriéndome al profesor Jung, él acuñó estos 2 conceptos y fue muy criticado en su tiempo por eso, al extremo de que en los últimos libros y después que Alemania perdió la guerra, el mismo profesor Jung se ha encargado de que esta concepción de los 2 arquetipos, los 2 inconscientes colectivos desaparezcan de su obra, pero yo tengo la obra donde todavía aparecen. En un libro editado en Argentina, El yo y lo inconsciente. Traducción. Entonces, el arquetipo, por supuesto, el arquetipo es uno e indivisible, pero al pasar a través del tamiz de la psicología de ciertos grupos étnicos, por así decir, o humanos, o no humanos, adquiere unas características diferentes. Es decir, también el profesor Jung nunca aclaró qué era, volviendo a Toynbee, qué era para él el arquetipo. Si el arquetipo era un producto de la psiquis humana o bien algo que le llegaba desde afuera. Cuando usted se refiere a afuera, ¿de dónde? ¿Qué es este afuera? Este afuera es un mundo, digamos, para referirnos siempre con palabras tradicionales, el mundo del espíritu, digamos, el mundo de lo que queda fuera de la biología humana, de los recuerdos del hombre al paso de en su historia terrestre. Para Platón, sabemos el mito de la caverna y de las ideas, cómo las ideas son anteriores al hombre y el hombre es producido precisamente por las grandes ideas y en este caso por los arquetipos. Los arquetipos, perdón, de alguna manera, y esta concepción de que los dioses de alguna manera están en el pasado, ¿no es contrario al concepto de evolución, de alguna manera? Claro que lo es. Y ha tocado usted un tema sumamente interesante, porque precisamente Jung al final de sus días dice que el arquetipo es psicoide, es decir, no es un producto de la psiquis humana, es medio producto, es un reflejo, se refleja en la psiquis humana, pero se produce fuera de la psiquis, en el mundo del espíritu o lo que sea. Ahora, los dioses, si acaso seguimos esta idea del arquetipo como un producto psicoide de fuera, caemos en la concepción de los dioses de la antigüedad. Los arquetipos son precisamente los dioses. Un Wotan, un Júpiter. ¿O conceptos personificados? Al pasar por el hombre sí, pero son los dioses, si debemos pensar en los términos de las religiones, son figuras divinas, eternas, inmortales, que están fuera y que al pasar y que mueven y dirigen los destinos de los hombres, como dirían los griegos. Ahora, son hombres están contando las mismas virtudes y vicios, digamos, ¿no es cierto? Se ven en las diversas mitologías. Eso es lo interesante. Claro, al pasar el hombre, digamos, los dioses son los que se encarnan, pero no se encarnan enteros porque no caben enteros. Por eso que cuando el cristianismo dice, y eso es muy interesante, el cristianismo que yo digo con K, un tipo de cristianismo esotérico, que todos somos hermanos, o que en cada pedazo de la hostia está Cristo entero, es porque precisamente este arquetipo o este Dios no cupo entero, y al entrar en la tierra se divide en partes iguales donde Él está.
pero no como un solo ser, sino que como se multiplica, una multiplicidad. Ahora, ¿por qué los dioses están en el pasado? Aquí vamos a ir al punto más interesante tal vez de todo. Creo que, usted me decía, la evolución no existe. No existe la evolución, lo que existe es involución. A ver, ¿podría expresar un poco más ampliamente eso? Involución, es decir... ¿Un retorno al pasado? En un comienzo, esto se entronca también con el mito del paraíso terrenal, del paraíso. Hubo un paraíso donde un ser fue perfecto. Cayó en la imperfección, se dio y entonces el paraíso se perdió. Pero eso racionalmente no nos consta. No nos consta nada más que como precisamente que estamos hablando del mito, porque es un mito repetitivo, que se da, y este arquetipo del paraíso se repite en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Hubo una perfección, una totalidad perdida, se perdió en un remoto pasado. Es una intuición colectiva. Es una aspiración, una nostalgia, diría yo, colectiva, que está en lo más profundo del ser humano. No sé si el inconsciente colectivo es racional y racionalista, porque ese ya se agotó y tal vez no cree en esto, pero sí está en lo más profundo del inconsciente colectivo ario, y no solamente ario, porque esto mismo está en los árabes, está en los pueblos primitivos de la América del Sur también, está. Los más primitivos. En muchas culturas, claro. En muchas culturas está el mito del paraíso perdido. O sea, de una totalidad perdida. Es decir, cuando se encarna un hombre perfecto, un dios. Es decir, que los dioses fueron los hombres, los mismos hombres, y que perdieron esa totalidad, esa divinidad, por algún suceso histórico, por alguna catástrofe cósmica, por algo. El mito del paraíso terrenal dice que por una tentación, no sé yo, pero hay diferentes otros mitos porque los dioses y los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres y ahí pierden el paraíso, pierden esa totalidad. Entonces comienza una involución, no una evolución. ¿Es un retorno al pasado? La involución no, vamos descendiendo en todas las culturas antiguas, en la hindú, en la griega, se habla de la época dorada, de la de plata, de la de cobre, y estamos en la del hierro. El Kali Yuga para los hindúes, o sea, al final de un ciclo histórico en el que todo se corrompe, todo se pierde, vamos hacia abajo, no hacia arriba, aunque la ciencia progrese. Pero el futuro, perdón, en los mitos el futuro en los mitos es incierto, peligroso, incluso declinante en cuanto a calidad de vida de las personas. Claro. Y el pasado siempre es dorado. Eso es. ¿Qué diferencia habría en este caso, por ejemplo, con la parusía, con la vuelta de Mahoma? Perfecto. Usted toma la parusía, precisamente la vuelta de Mahoma, porque dentro del mito existe el eterno retorno, y existe la recuperación, y existe, digamos, la concepción de un juicio final, después del cual, al llegar al cataclismo final, o sea, a la última corrupción, que es el momento donde estamos, porque mire usted, si el mundo le encuentra alguna salida, usted tal como vamos hacia abajo, entonces vamos a una catástrofe ecológica, para que nos entiendan aquí la gente que está hablando con términos en boga. Pero después de esa catástrofe, o en el límite de la catástrofe, retornarán los dioses. Si los dioses son el hombre mismo, digamos, el hombre completo, ¿qué retornará entonces? No, es que retornan los que no cayeron. Retorna el Cristo cósmico, el Cristo que viene a juzgar. Retorna el emperador Barbarroja, que está dormido. Y para el nazismo o esotérico, que es un mito que se mete, retorna Hitler. Es curioso usted lo que acaba de mencionar, porque siempre los grandes héroes se les considera dormidos, no muertos, verdaderamente. Incluso ocurrió con Kennedy, por ejemplo, la gente no podía creer que hubiera muerto. Y con tantos otros personajes en la historia que han tenido cierta importancia. Tiene toda la razón usted. Eso es el mito recurrente. Volvemos al mito, al arquetipo. Fíjese usted, el arquetipo del rey Arturo, que se va a la isla de Avalón y que volverá y que va a ser mejorado, curado. Cristo que resucita al tercer día. ¿No es una especie de necesidad de héroes, de Superman, que tiene la humanidad un poco para, no sé, tal vez levantarse? Claro que sí. Es
la conciencia o subconsciencia o inconsciente, lo más profundo de un poder perdido. Porque el hombre fue Dios, el hombre fue Wotan, el hombre fue Odín, el Cristo puede serlo el hombre. Eso es el superhombre, recuperar el superhombre, que es un poder perdido, que se recupera tal vez al final. Claro que las religiones por lo general no van a eso, le hablan de un Dios que va a retornar y va a salvar al hombre. Pero el hombre se salva a sí mismo. El paraíso nunca será recuperado tal como fue. ¿Y cómo se puede salvar el hombre a sí mismo? Bueno, ¿puede un hombre salvarse en el estado en que se encuentra? Solamente entregándose al más profundo, a ser poseído por el mito y por el arquetipo. ¿Cómo saber si efectivamente, cómo discernir, si efectivamente es una realidad eso o una fantasía autocreada? Como usted muy bien lo mencionó, la flor inventada, ¿no es cierto?, la flor inexistente. Porque esa es la gran duda, que siempre la tendrá usted al final. La tiene Cristo en la cruz, cuando dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Él duda de todo lo que Él hizo. O más bien estaba recitando el Salmo 22, Claro. que era la profecía, ¿no es cierto?, de su crucifixión. Sí. Entonces, yo pienso que todo esto es sumamente interesante porque el arquetipo retorna, recurrente, vuelve de una u otra manera y vuelve a apoderarse el hombre, y hoy día en la historia lo tenemos. Es una cosa sumamente interesante lo que está pasando. ¿Cómo se relacionaría esto con la voluntad de ser de Nietzsche? Nietzsche también, en el fondo, él fue prisionero del arquetipo del superhombre. Él pasó a ser un prisionero de ese arquetipo, o sea, de la recuperación de algo perdido. Claro que él, por su misma formación intelectual, por fines del siglo XIX, un siglo racionalista por excelencia, le era muy difícil encontrar una salida hacia el mito, que está, por ejemplo, en Wagner. En Wagner, y su ruptura con Wagner debe a que Wagner se dirige tal vez hacia el catolicismo en Parsifal. Pero en fin, no quisiera alejarme del tema mismo. Yo le quisiera explicar lo más simple, si fuera posible, para decirle una cosa tan curiosa. Fíjese que todo se repite. Los arquetipos, aún los más racionalistas, los arquetipos se dan en los números arquetipos. La trimurti, la trilogía, la tríada, ¿eh? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Marx, Engels, Lenin, la Biblia en el otro. Y aquí un libro, siempre hay un libro sagrado, El Capital. Hitler, Goebbels, Rudolf Hess, Mi lucha. Se va produciendo siempre la trilogía. ¿Y eso qué es? Vishnu y Brahma. Vishnu y Brahma, Osiris, Isis, Horus. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa que hay algo que está fuera de uno, que se encarna y mueve dentro de la historia y que es recurrente de una u otra manera. Pero el mito, ¿cómo puede levantar al hombre? ¿Cuál es la importancia del mito? ¿Cuál es la importancia de alguna forma de los héroes que estamos hablando, ¿no es cierto? El héroe es el que se entrega. El que tiene voluntad de ser. Voluntad de ser y se entrega a un ideal, llamémoslo así hoy día, a un mito, a un ideal, y que es poseído por el arquetipo hasta el final. Ahora, para eso para Jung, digamos, no era bueno ser poseído por el arquetipo, porque él mismo, ya sea el arquetipo del padre, yo y mi padre somos la misma persona, etcétera, etcétera, porque el hombre pierde su voluntad de ser individual. Pero lo interesante, el héroe pasa a través del arquetipo, se entrega a él, pasa más allá. Y está también, por ejemplo, dice, la sangre de los héroes llega más cerca de los dioses que la plegaria de los santos. Pero, ¿por qué ahora? ¿Cuál sería la diferencia entre un santo y un héroe? Santo y un héroe. Que el héroe es él, no se pierde. Afirma su individualidad. ¿Cuál individualidad? El yo, hasta el final. ¿Inferior? No, el yo superior, porque hay dos maneras de ser: es destruir el yo, para entregar como el santo, para ser tomado por el ser superior, donde usted se funde y desaparece, y el que afirma su yo hasta el final, y dice, yo
No dice yo y mi padre somos uno mismo, sino que yo me siento al lado de mi padre y tú esta noche estarás sentado conmigo a la diestra de mi padre. Es decir, estoy afirmando mi yo y dándole, como decía Jung, tal vez, iluminando la oscuridad del Creador. Pero todo esto lo he tenido que hablar así en términos que no se lo podría explicar mayormente, pero una cosa última que es muy interesante sobre el arquetipo Júpiter. Mire usted Júpiter. Para explicar que esto aún se reproduce en el cosmos. Júpiter ha sido bombardeado, ¿no es cierto?, hace poco, por un cometa. Exacto. Pero resulta que esto es con la voluntad de Júpiter, porque Júpiter es el que atrae a ese cometa. Su fuerza de gravedad, claro. Su fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, pero también el cometa iba en dirección, de alguna manera, a su campo gravitacional. ¿sí? Pero lo ha tomado de antes. O sea, de alguna forma hay dos voluntades. Y hay una aceptación del mito y del sacrificio para algo. ¿Para qué? ¿Para resucitar como estrella? Algún día, o bien. Y enseguida, las lunas, ¿cuántas son las lunas de Júpiter? 12. Los 12 discípulos. También un símbolo simbólico. Sí, los 12, son 12 lunas las que tiene Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. Ahora, esas lunas... Yo entiendo que hay muchas coincidencias, perdón, en la naturaleza, con el número 12, con el número 3, con el número 5, sí, con el número 20, con el 40, en fin. Pero esto de alguna forma, que aparece como un juego intelectual de relaciones, digamos, sí, ¿qué importancia tiene para el hombre? Tiene la importancia para el hombre para saber que él no es el centro de esto, que hay una fuerza, hay algo que lo trasciende. Hay algo que lo trasciende. Y que esa fuerza que lo trasciende es más poderosa que todas las fuerzas que están tratando de controlar el mundo y llevarlo a una dictadura totalitaria atroz. Dentro del, ni siquiera las tarjetas de crédito, sino la marca del número 666, que está en todas las tarjetas, está en todas las marcas. En el acuerdo del mundo de hoy, entrando en la mitología, en lo que ocurre el día de hoy, veo que en alguna forma tal vez los empresarios se están transformando en ciertos héroes y la competencia en una especie de voluntad de ser. ¿Es así? ¿O es una Yo creo que ellos están totalmente dirigidos sin saberlo. Están totalmente dirigidos y van a esto que llaman el globalismo, al dinero electrónico, a la transferencia de fondos electrónicos, etcétera, también manejados por un mito y por los arquetipos. Porque mire usted, en todas las tarjetas de crédito, la marca universal de producto está el 666, que es el número de la bestia. Según decía en el Apocalipsis, ya en el Apocalipsis se dice, cuando llegue el final de los tiempos, todo hombre que quiera comprar o vender tendrá que tener la marca de la bestia, o sea, el anticristo, como mencioné, de la bestia, que es el 666. Y en todas las tarjetas de crédito, en todo está el número 666. Entonces, ¿qué es esto? Abramos los ojos, creemos que esto es una broma, es un mal chiste, es una ciencia ficción, pero ahí está, ahí está. Entonces estamos manejados por los arquetipos. Y la única salvación es que estas fuerzas tenebrosas que hoy día nos llevan al final de un ciclo, pueden llegar a ser anuladas porque en el universo existe una fuerza superior a esta. ¿Cuál sería esa fuerza? La fuerza del espíritu, de un espíritu superior que sencillamente en un momento se reproduce, se expresa, se interpreta aquí en la Tierra, en nuestra mente, en nuestro cerebro limitado, a través de números arquetípicos, a través de símbolos arquetípicos que nos indican la resurrección y la salvación y el triunfo final. ¿Puede haber en este momento algún surgimiento de nuevas expresiones mitológicas en el mundo de hoy? Claro que sí. ¿Una evolución de los mitos? Por supuesto. ¿Cuándo usted percibe que va a eso? Yo lo percibo, voy a tener que tratar el tema forzosamente. Yo lo percibo por lo que yo llamo el nazismo esotérico. Es decir, no la vuelta al nacionalsocialismo, el nazismo como un movimiento político, pero casi un movimiento religioso en este sentido. Fíjese usted que ya en 1945, al finalizar la guerra, se escribe un libro que dice Hitler está vivo y lo ubica en la Antártica. Dice que no murió. Pero podría ser un mito más, ¿no es cierto? Bueno, por eso, estamos hablando de mitos. Ahora, en definitiva, ocurre lo mismo con otras tendencias también, ¿no es cierto? Hay una tendencia muy fuerte hacia lo religioso hoy día. Bueno, claro que sí. El Islam, ¿no es cierto? El cristianismo más radical, más ortodoxo. Hay una radicalización de la fe religiosa.
¿Por qué ve usted que está ocurriendo esto? Porque el hombre, mire, Toynbee me decía lo siguiente, en esa conversación: ¿qué pasa con la civilización que comienza solamente hace 6.000 años? ¿Qué pasó? ¿Quién movió eso? Y él decía, llegaba a la conclusión, yo me dijo, la interpreto, encontré la solución para esto con la concepción del arquetipo de Jung. Un jefe de tribu fue poseído por un sueño especial que correspondía al inconsciente colectivo, y él lo transmitió y movilizó un mundo, como los maometanos con Alá, con Mahoma, etcétera, los cristianos con Cristo, etcétera. Pero resulta, y esto ahí está lo interesante, que yo no le veo posibilidad al retorno de un cristianismo mágico, porque ellos mismos se han encargado de destruir toda la corriente profunda espiritual que está en este mito y la leyenda. Frente a algo como el reencantamiento de la humanidad, que ha estado tan en boga últimamente en distintos escritores. Eso es, sin lugar a duda, pero fíjese que yo no la veo como cosa colectiva. Eso es imposible. La salvación nunca, y ahí está el error del cristianismo, el error que crean que puede ser una cosa democrática de todos. Este es un trabajo individual de una élite que para lograr esta salvación es un trabajo de las 24 horas del día de control, de autocontrol, de salvación, de ir caminando por el filo de la navaja. Y esto usted no lo va a lograr colectivamente. Colectivamente usted va a lograr una sola cosa, a lo que está llevando el mundo hoy día, una esclavitud total, económica. ¿No tenemos posibilidad del hombre, a través de sistemas democráticos, de crecer y desarrollarse, que a través de élite que hemos demostrado en la historia que son bastante peligrosas y ambiguas? Yo no creo que la democracia haya existido jamás en ninguna parte, ni mucho menos en Chile hoy día, porque sencillamente estamos totalmente gobernados y manejados por un poder universal, central, económico. Las transnacionales no son democráticas, no se eligen los jefes de las transnacionales por votaciones entre sus obreros sino que sencillamente en cónclaves secretos como el Papa en el Vaticano. Y esta gente a su vez está gobernada ya sea por computadores, por un gobierno secreto, y hacen lo que quieren en el mundo. ¿Qué democracia? Mire usted la democracia, la invasión de Haití es una cosa democrática. Para ir por la democracia, a unos pobres negritos ahí que se están defendiendo con onda. ¿No tenemos posibilidades el hombre de ser héroe y dominar y tener control sobre su vida a través de un sistema democrático que le permita, digamos, ser actor fundamental con todas las imperfecciones que tenga? Imposible. No lo dejan, lo matan. Sencillamente como a Kennedy, a quien usted mencionaba hace un momento. No lo van a permitir, porque sencillamente estas son corrientes manejadas ya por computadores. Y vamos a entrar con la cosa, nos estamos metiendo en otro tema. Pero queremos que el hombre sea héroe, ¿no es cierto? El hombre puede ser héroe, sí, cuando lucha por un ideal y en contra de esta corriente horrible de la historia actual de la humanidad. Y está dispuesto a dar su vida por eso que llamemos su flor inexistente. Que no existe, pero que es más real que todas las flores de los jardines de este mundo. Como Don Quijote de la Mancha. Sí. Bien, agradecemos a don Miguel Serrano su participación en el programa de hoy. Ha sido realmente muy interesante la conversación. Esperamos que también haya sido del agrado de nuestros auditores. Por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo domingo a esta misma hora. Hasta pronto. Fue Hacia la conciencia del hombre. Un programa producido y conducido por Jaime Figueroa Unzueta. Este espacio se inserta en las transmisiones de nuestra emisora de acuerdo con el principio de libertad de expresión que ella respeta, lo cual no significa que esta radio comparta necesariamente la opinión de sus productores, quienes son sus exclusivos responsables.